Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ven este video, en especial a mis estudiantes de la Escuela del Nivel Medio Superior Centro Histórico en León. Mi nombre es Alejandro Pantoja y hoy les traigo una nueva charla. En esta ocasión te voy a platicar acerca de un acontecimiento que precisamente en este año vamos a conmemorar y que precisamente en esta semana nos toca festejar. ¿A cuál me refiero? A la independencia de México. Así es, chicos, hoy les voy a traer la historia detrás del grito, la historia del grito de Dolores, ya que estamos, como les digo, conmemorando los 200 años de la consumación de la independencia de México y el 211 inicio de la independencia. Dos acontecimientos que están separados casi 11 años. Cada uno de ellos tiene sus matices y sus momentos muy importantes. Y en esta ocasión, como les digo, vamos a platicar acerca de esa bonita historia que nos contaron y que nos han contado muchas veces. Yo se las he contado a mis estudiantes de qué fue lo que pasó esa noche, incluso unas noches antes de este 16 de septiembre, pero de 1810. Pero bueno, antes que nada, me gustaría platicarles quién fue el primero que dio el grito. Bueno, evidentemente el primero fue el cura Hidalgo. Pero después de él, ¿quién es el que continúa con esa tradición que, déjate cuento, en un principio era un acto muy solemne, no había realmente una fiesta? Bueno, al final de cuentas, el primero que lo hace es 2 años después del primero, es decir, en 1812. Se realiza este primer conmemoración del grito, sería la palabra correcta, y lo hace precisamente un personaje que se llamaba López Rayón, Ignacio López Rayón. Él era un miembro de los insurgentes, era precisamente el secretario del cura Hidalgo. Y cuando el ejército de los insurgentes es derrotado en el puente de Calderón, ¿te acuerdas todas estas historias que te he platicado? Pues precisamente de los que sobreviven, que es entre ellos está el padre Hidalgo y entre ellos está López Rayón, él le encomienda a este personaje que sea el que continúe, digamos que haga la encomienda de seguir esparciendo las ideas de la independencia, por decirlo así, ¿no? Entonces él va a continuar su camino dirigiendo a todos estos hombres que sobreviven, que son como unos 4,000, 5,000 hombres. Y de esta manera, pues se hace de cierta fama. López Rayón va a fundar una Junta Suprema Gubernativa Americana donde se van a establecer digamos que es la primera forma de gobierno independiente que tuvo México. Y precisamente en Huichalpan, en el estado de Hidalgo, es donde en 1812, el 16 de septiembre, López Rayón estaba dando la primer conmemoración al grito de Dolores. Y bueno, ya de ahí, el siguiente que lo dará, pues precisamente va a ser un año después, va a ser en Chilpancingo, Guerrero. Y en este caso lo va a dar el personaje que redacta o es el que dice el discurso Sentimientos de la Nación. ¿A quién me refiero? A Morelos, uno de mis personajes favoritos. Por muchas razones, por todo lo que es su ideología. Y en este caso algo muy interesante, regresando al tema, es que en esta promulgación de Sentimientos de la Nación es cuando él va a establecer los 2 días obligatorios en México de hacer fiesta, o de, no tanto fiesta, sino conmemorarlos. El primero de ellos es precisamente el 12 de diciembre, la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, y el otro será precisamente el 16 de septiembre. Es cuando él ya lo establece, digamos, como legal. Bueno, a partir de ahí, siempre se ha dado, con una sola excepción, ahorita les platico cuál. Y ha sido en diferentes lugares, se ha trasladado, por ejemplo, en un origen se hacía en lo que es la Alameda Central de la Ciudad de México, que era como el jardín por excelencia de los capitalinos. Y bueno, también en aquellos años, pues eran muy pocas personas, tal vez unos 300,000 habitantes en la Ciudad de México, lo cual hacía posible que se congregaran ahí unas cuantas personas y escucharan o vieran el acto cívico, porque antes no era una festividad. Ya posteriormente se lo llevarán como en los años 1850, 1860, se lo llevan ya, bueno, no en los 60 porque estaban en guerra, más bien entre los 40 y los 50 se lo llevan al Zócalo por ahí más o menos.
Pero un dato interesante es que el presidente Maximiliano, o más bien el emperador Maximiliano, en 1864, cuando recién llegaba a México a, a gobernarnos, y que por cierto él era muy a la mexicana, le gustaban las costumbres mexicanas, y como que en cierta parte se quiso identificar, y él es el primero que llevará esta conmemoración a lo que es la Villa de Dolores o el pueblo de Dolores. No lo hace en la catedral, lo hace en el balcón de la casa que era donde vivía Hidalgo, que hoy es un museo. Los que hayan visitado el pueblo de la ciudad de Hidalgo, de Dolores Hidalgo, es un museo, y de ahí como a 2 cuadras queda lo que es la parroquia donde el cura habrá dado el grito de Dolores, ¿no? Y bueno, entonces digamos que a Maximiliano es el que le va a dar ese toque de fiesta, fíjate, porque antes, como te digo, nada más era una cuestión de un acto cívico y ya se conmemoraba, se decían unas palabras. Así lo hizo el presidente Guadalupe Victoria, así lo hizo el propio Santa Anna, etcétera. Es más, el propio Benito Juárez, como dato interesante, es el primero que lo da, pero en el balcón. Es decir, todo este boato que existe hoy en día de solemnidad, y antes no existía, antes como que había más cercanía con el pueblo, pero bueno, precisamente Benito Juárez es el que ya hace esa separación, lo hace ya desde el palco del Palacio Presidencial, y ya posteriormente, también esta historia seguramente la conoces, lo que se ha tratado de relacionar siempre con Porfirio Díaz, y que Porfirio Díaz lo cambió al 15, y no es cierto. Déjate cuento a grandes rasgos lo que sucedió. Fue una cuestión de practicidad. Resulta que para aquellos años, 1866, 67 más o menos, cuando ya había terminado lo que era la Guerra de Reforma, era un poco complicado hacerlo el festejo en el día 16, porque precisamente ese día iniciaba labores el Congreso. Me voy a regresar un poquito porque no quiero que pasen esas láminas. Porque precisamente el día 16 iniciaba labores el Congreso, dicho en otras palabras, los diputados entraban a trabajar, ¿no? Entonces era un tanto complicado que en la mañana fueran a la ceremonia del grito, ahí en la Alameda, y saliendo, córrele que ya voy a entrar a trabajar, la Cámara de Diputados abría sesiones ese día, precisamente. Entonces, por cuestión de practicidad, lo que hicieron fue recorrerlo al día 15. De hecho, cuando entra Porfirio Díaz ya está como costumbre hacer una fiesta el día 15 en la noche. Aparte visualmente es mejor para los fuegos artificiales, y pues para muchas otras cosas, hasta para emborracharse es mejor en la noche. Y por eso te digo, fue una cuestión más por practicidad que nada. Ya cuando llega Porfirio Díaz, él lo que hace es que lo institucionaliza. ¿Sí? Me explico, es decir, él lo que hace es de que le da ese carácter de fiesta nacional en tal magnitud. Bueno, recordemos que en 1910, precisamente, el presidente Porfirio Díaz iba a cumplir sus 80 años. Aparte era el día de San Porfirio, era su onomástico, y se estaban celebrando los 100 años de la independencia de México. Digo, tenía muchas razones para querer hacer la fiesta en grande, y por eso él, digamos que lo oficializa, es más, da la orden que nunca más se podrá volver a cambiar del día 15. Y pues Dios quiso que naciera él un 15 de septiembre y que coincidiera con uno de los días más felices de la patria. Pero no, realmente a partir de ahí siempre se ha festejado el grito, con una sola excepción, como estábamos viendo aquí esta lámina. En este caso, el 13, bueno, fue el 15 de septiembre. Ya desde el 15 de septiembre, pero de 1847, ya los norteamericanos habían estaba ondeando su bandera. Debió de haber sido uno de los días más tristes para la patria, el haber visto que una nación americana nos tenía sometidos, y en cuestión fueron creo que 6 meses lo que tardaron en someter a todo México, y que precisamente el día de hoy que estoy grabando este video, un 13 de septiembre, pero del 2021, estamos hoy conmemorando el aniversario de la batalla heroica de los Niños Héroes,
que bueno, también ya les contaré en otro video porque es un tema que también surgen infinidad de dudas. Ahí yo creo que es de las historias mexicanas que hay más mitos que verdades. Pero bueno, sigamos adelante con nuestra historia. Les decía que a partir de ahí, pues ya todos han dado el grito. Algunos los han dado en Dolores, otro en Palacio Presidencial, otros se han equivocado, como por ejemplo cuando Peña Nieto se le olvidó ondear la bandera o hizo al final su famoso corazón deformado, o cuando algún presidente por ahí, en vez de decir Josefa, dijo Josefina Ortiz de Domínguez, y luego otro literalmente se dijo viva yo, y bueno, no, hay muy poca legislación al respecto. Hay una ley de símbolos patrios y lo único que te marca es que debe de ser hecho por el jefe de Estado, la autoridad mayor de México, y que debe de portar la banda presidencial. Fuera de ahí, pues cada presidente le puede poner su toque personal, y pues es algo que ha distinguido a México. Pero bueno, ahora sí vayámonos a la plática que más me ocupaba el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es realmente la historia de esta noche del grito? Bueno, nos tenemos que ir para la noche del 13 de septiembre, pero de 1810, cuando, recordemos, ya había en esos entonces, en esos años, varias conspiraciones que se venían dando. A raíz de la inconformidad, primero de los malos tratos que había de parte de las autoridades virreinales hacia los de abajo, hacia los indígenas o hacia los criollos, por ejemplo. Y ya posteriormente, como sabemos, en 1808 será cuando Napoleón Bonaparte precisamente conquista España. ¿Se acuerdan? Cuando llega ahí José Botellas y quitan a Fernando VII, se lo llevan a la cárcel y bueno, Francia está gobernando ahora en España. Y de esta manera, pues en México, pues quisieron ellos hacer su independencia a su manera, a fin de no depender de Francia, sino de cierta manera buscar regresar a lo que era antes de la invasión francesa. Y es así como te cuento que empezaron a darse varias conspiraciones espérame un poquito, ahí está. Se empezaron a dar varias conspiraciones en diferentes puntos de México. Hubo, por ejemplo, en Valladolid, hubo en la Ciudad de México, hubo incluso una en Celaya, etc. Hubo varias. Pero la que tuvo mayor fuerza de todas, sin duda alguna, fue la de Querétaro. Por eso se le conoce a esta ciudad como la cuna de la independencia. Porque es ahí donde se va a fraguar los planes insurgentes que tenían ellos pensados que se iban a dar a finales. Ellos tenían pensado que fuera en diciembre y luego lo fueron retrasando. En esta conspiración ya participaban para esta fecha que estamos hablando del 13 de septiembre, ya estaba Miguel Domínguez, que era la autoridad principal en esta zona. Estaba su esposa, doña Josefa, estaba Allende, estaba Aldama, estaba Basolo, bueno, estaban varios. Y como sabemos, esto era una reunión secreta porque estaban disfrazadas con pláticas, literaturas, tertulias se le llamaba. Y de esta forma se mantenía en secreto, según ellos, ¿no? Y bueno, antes de que lleguemos al 13 de septiembre, es cuando invitan al padre Hidalgo a que forme parte de esta reunión, de esta conspiración. Y es algo muy curioso porque ya tenían todo listo, tenían armas, tenían líderes militares, como aquí vemos en la fotografía, tenían Allende, tenían Aldama, a Basolo. Tenían recursos económicos también, pero les faltaba algo, que era un líder. Y no tanto alguien que dirigiera el movimiento, sino alguien que pudiera convencer a los de abajo para que lo siguieran y de esta manera formar un ejército más grande. Y por ahí alguien propuso un cura que era muy famoso en el Bajío, que inmediatamente todo el mundo lo reconoció. Y cuando fueron y lo invitaron, él no dudó. Ya en otro video te platicaré un poco de su personalidad, pero él siempre tuvo esa filosofía, esa ideología, que era la igualdad. Y que la única manera de lograr esto, fíjate, ese es el punto central en la ideología de Hidalgo. Él creía en una igualdad, él creía que todos los seres humanos estaban hechos por igual.
De ahí que, por ejemplo, una de las causas por las que lo van a condenar fue por eso, por haber tratado a los indios por igual. Fue algo increíble. Pero bueno, él creía en la igualdad, pero él estaba seguro que la única forma de conseguirla era por medio de la independencia. O sea, la independencia era para Hidalgo un medio para lograr un fin máximo, que era la libertad. De ahí que una de sus frases también fue escrita ¿cómo se llama? En el Quijote, cuando dice, no recuerdo bien la frase cómo va, pero habla del valor de la libertad. Sancho, Sancho, la libertad es el bien más preciado que puede tener el hombre. Y esa era la frase también favorita del padre Hidalgo, que la felicidad era lograda a través de la igualdad. Pero para lograrla, repito, había que buscar obtenerla pues a través de la fuerza, porque los de arriba nunca te iban a dar todo lo que necesitabas. Bueno, a final de cuentas, de esta manera el padre Hidalgo se incrusta en este movimiento armado. Es el último que ingresa. Y bueno, ahora sí regresamos a nuestro momento. Ese 13 de septiembre, cuando llegan a la casa del corregidor, ahí tocan la puerta y les dicen que la conspiración fue descubierta. Alguien la denunció. Pues de volada el corregidor intenta como que negar que él participó, así como diciendo, bueno, hay que agarrar a los responsables. Pues él era el principal responsable porque prestaba su casa, caray. Y su esposa, que también era bien alborotadora, pues empieza ahí a decirle, no, pues hay que huir porque tenemos que iniciar esto ya y hay que ir a avisarles a los demás. Y resulta que el corregidor, para que su esposa ya no hiciera más relajo y todo pudiera mantenerse en secreto y a él no lo culparan, la encerró en una de las habitaciones que está a la mitad. Esta es la casa de la corregiduría. En aquellos años era. Hoy es pues, el Palacio de Gobierno, ahí en lo que es Plaza de Armas en Querétaro. Y en la parte de abajo estaba la cárcel municipal, en la parte del medio estaba la casa de los dos y en la parte de arriba eran oficinas, ¿no? Bueno, el chiste es que como te digo, Miguel Domínguez, pues para tratar de que se sepa que él fue el que participó, encierra a su esposa, la lleva ahí con engaños a una de las habitaciones de su casa y la encierra bajo llave. Y aquí es donde viene esa bonita leyenda o esa bonita historia que siempre les he platicado, cuando ella empieza a dar de taconazos, algo así, ¿no? En el piso. Porque sabe que en la parte de abajo está una cárcel, la cárcel municipal, y dice, pues ahí tiene que estar el carcelero, era el alcaide, no alcalde, alcaide. Ignacio Pérez, que es el que estaba ahí al cuidado de la cárcel, ¿no? Entonces escucha los taconazos y pues sube, ¿no? Sube las escaleras y se asoma por el cerrojo de la puerta. Antes te podías comunicar y podías echar chisme y todo, ¿no? Y le dice, doña Josefa, ¿qué hace usted ahí? Y le dice, es que mi marido me encerró, y ya le dice por qué y todo. Y le dice, tienes que ir y avisarle a Allende que la conspiración fue descubierta. Y aquí el punto interesante que me lleva aquí a mí a sospechar es, ¿por qué dijo ve y dile a Allende? Esta es la casa de Allende precisamente en San Miguel de Allende, que antes era San Miguel el Grande. Y es a este lugar donde el alcaide Pérez, Ignacio Pérez, se va para avisarle a Allende. Y le digo que aquí lo que me surge la duda es, ¿por qué dijo ve y dile a Allende? Y bueno, hay aquí varias teorías de esto. Para ese día, para el 13 de septiembre, doña Josefa estaba embarazada. Cuando da a luz, ese niño lo dejaron ahí en un orfanato, ni siquiera fue adopción, lo dejaron ahí abandonado en un orfanato. De todos los hijos que tuvo Josefa, que fueron un montón, este fue el único que no quiso reconocer. Y ya nunca más habrá una relación entre ella y era una niña. Ya muchos años después, esta niña reclamará incluso una pensión al gobierno, alegando que ella era insurgente por haber sido hija de una de las insurgentes. Y como era monja, no le hacen caso. Pero siempre existirá esa duda histórica y ahí se quedará. ¿Realmente habrán sido algo más que insurgentes? Tal vez una mezcla entre el amor a la patria y el amor carnal. Pues ahí se
se hizo presente y ahí surgió algo entre los dos. El chiste es que le dijo, ve y dile a Allende, ¿no? Entonces ahí va, a caballo, y toca la puerta ahí de la casa de Allende, y le dice el que está ahí, que es Aldama, le dice, no está, se fue para la villa de Dolores. La villa de Dolores, que es donde está la casa de Hidalgo en ese momento. Entonces le dice, allá está con el cura Hidalgo, vete, si quieres vámonos, yo te acompaño. Todo que ya se van a caballo los dos. Llegan ahí a la casa de Hidalgo. Y es aquí cuando se va a dar ese bonito momento. Ya tocan la puerta, abre el padre Hidalgo. Eran como las 5 de la mañana ya del 16 de septiembre. Nuestro día, ¿no? Entonces ya llegan ahí, están ahí platicando y pues todos le dicen al padre Hidalgo, hay que huir, unos decían vámonos para el norte, otros decían simplemente vámonos donde no nos puedan encontrar, porque ya estaban buscándolos, ya sabían los nombres, ya tenían toda la información para encontrarlos, era cuestión de un momento a otro en que podían llegar ahí, ¿no? Entonces el padre Hidalgo es aquí la historia, cuando está ahí a todas sus calmas, se sienta ahí en una de las sillas y le dice a uno de sus sirvientes que le trajera un chocolate. Una bebida de chocolate. Y aquí viene la bonita frase que todos hemos escuchado alguna vez, cuando le dice a Allende, usted tomando chocolate y nosotros con el cuello en el mecate, así como diciendo, ¿cómo puede tener esa calma, padre Hidalgo? Y bueno, los que conocieron al padre, los que escribieron acerca de su personalidad, todos concuerdan en que era una persona muy templada en carácter, difícilmente explotada. Y de esa manera él pudo mantener la calma en este momento en el que, fíjense algo curioso, él no tenía preparación militar. O sea, él es ahí cuando en ese momento se le puede ver el valor que los demás definitivamente estaban temblando de miedo. Sobre todo Allende y Aldama y Abasolo, que eran los que tenían una preparación militar, habían servido en el ejército. El padre Hidalgo no. Yo creo que eso es algo muy bonito que distingue a nuestra independencia. Que se trata precisamente de esto. Nuestro líder de independencia es un cura. O sea, piensa en todas las demás independencias de México, Jorge Washington, Simón Bolívar, José Martí, el Marqués de Lafayette. Todos ellos eran militares, habían participado en guerras, Napoleón Bonaparte no se diga. Pero el padre Hidalgo no. Los ideales del padre Hidalgo tenían una cuestión muy, muy profunda en el catolicismo ortodoxo. O sea, ni siquiera él estaba influenciado por la Revolución Francesa, mucho menos por las ideas ilustradas. Son libros que él definitivamente nunca conoció, excepto alguno que en alguna ocasión te platicaré cuál fue. Pero en general sus ideas estaban basadas en ese catolicismo ortodoxo, como te digo. Y es aquí este momento cuando él les da un discurso a todos los que estaban ahí presentes, ahí en su casa, y les dice las siguientes palabras: si ustedes conocen el valor de la libertad, me van a seguir. Y luego agrega lo siguiente: porque esta guerra es justa y sagrada. Y luego todavía remete y dice, y Dios la protege. O sea, él realmente tenía una creencia de que Dios estaba respaldando esta guerra. Y tenía una razón lógica de creerlo, ¿eh? O sea, él pensaba, si la Virgen de Guadalupe se apareció en México, es porque Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Entonces, a final de cuentas, él se lanza con estas ideas a la búsqueda de la independencia, pensando en que es una guerra sagrada y que al final de cuentas, déjame te platico, por lo que lo van a condenar a muerte no fue por esa insurrección. Porque como te digo, él estaba respaldado por el más profundo catolicismo ortodoxo. Él va a ser juzgado por cosas mucho más banales, como por ejemplo saliendo de aquí. Su primer parada saliendo de aquí antes de ir a dar el grito, lo que es formalmente el grito, pasa ahí por el templo, la parte de atrás, y se roba el diezmo. Obviamente sabe que va a necesitar recursos, sabe que a partir de ahí nunca va a volver a regresar a su casa. Se lleva lo más importante, que es con qué sobrevivir, y por esto va a ser juzgado. También va a ser juzgado por tratar a todos por igual y cosas como por ejemplo haber dado de sus propios bienes a los pobres, que era algo por lo que también la gente lo seguía. Cuando vieron que ese cura, el que muchas veces los había sacado de sus problemas, que había sacado de su propio pecunio
pecunio para pagarle a los realistas y que no los azotaran, por ejemplo. Él pagaba por sus libertades, daba mordidas, todo lo hacía en beneficio de los que menos tenían. Entonces, pues eso era algo muy fuerte para que cuando lo vieran ahí parado, en ese momento en el que da este famoso grito, pues definitivamente todos se le van a unir. Y bueno, ya cuando sale de este lugar, como te digo, de su casa, se va ahí a la parroquia, se roba el diezmo, se lleva el diezmo, y acto siguiente, como ya sabemos, llegará a lo que es la parroquia de Dolores, que está ahí como a 2 cuadras de su casa. Eran ya como a las 6 de la mañana, 16 de septiembre, y ya la gente ya andaba por ahí poniendo los puestos, porque como bien sabemos no había luz eléctrica, entonces la gente trataba de aprovechar el 100% de la luz para que cuando saliera a las 7, un poco antes, ya estuvieran los puestos, ¿no? Total que llega el padre ahí con todas las personas que le acompañaban, serán como unos 15, 20 personas, y luego había unos uniformados. Pues la gente así como que dice, pues ¿qué pasó? Y luego lo conocía, es el padre Hidalgo, ¿qué le habrá pasado? Total que le dice a uno de sus campaneros que se suban y toque las campanas, repique las campanas con fuerza. Esto era señal de alarma. Solamente lo hacían en momentos en que había un incendio, en que había una alerta máxima en la comunidad. Y es aquí cuando la gente sale de sus casas, se habrán juntado por ahí unas 600 personas tal vez, entre los indios otomíes que estaban ya ahí, como te digo, poniendo sus puestos, los que salieron de sus casas, los que se acercaron. Y bueno, es aquí cuando va a dar su famoso grito. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo? Se ha podido recopilar información basándose en los diferentes testimonios de los que estuvieron presentes ese día, como los mismos miembros del grupo de que conspiraba. En este caso, Juan Aldama es el que hace esta narración de qué es lo que dice. Él da este discurso: nos levantaremos en armas porque los españoles se le han entregado a los franceses y ellos quieren que hagamos lo mismo, y eso no sucederá jamás. Y como te digo, cuando vieron ahí parado al cura Hidalgo diciéndoles estas palabras que no se iban a dejar, y luego arremetió con lo siguiente: les dijo a los indios que estaban ahí, mírense sus harapos, vean la triste condición en la que viven, porque esta es nuestra tierra y nos la quieren arrebatar. Y luego arremetió, dijo, vamos a coger gachupines, vamos a matar gachupines. No, pues hagan de cuenta que sembró como se dice, el odio en todos los indios que estaban ahí. Y luego ya dijo los famosos vivas. ¿Cuántos vivas dijo? Dijo 3. Viva la independencia, que era lo más importante, como ya te expliqué. Número 2 dijo, viva la religión. Y número 3 dijo, muera el mal gobierno. Acto siguiente, tomaron las armas, lo que tenían, y empezaron su camino. Se van a parar más adelante en Atotonilco el Alto, donde el padre Hidalgo va nuevamente a robar. Ahora se va a robar el estandarte de la Virgen. Y fue como el sellar el inicio. ¿Sí me entiendes? Cuando vieron al padre Hidalgo con ese estandarte de la Virgen de Guadalupe, definitivamente ya no había marcha atrás. Y ya de aquí en adelante ya casi todo será tragedia. Como por ejemplo la primera parada que tuvieron en la Alhóndiga, que es una gran masacre. Fue a favor de los insurgentes, ellos ganaron, pero eso no indica que haya sido un acto que el propio Hidalgo, pues se sintió agredido, se sintió ofendido, pero él mismo supo que ya no había marcha atrás. Esta es la imagen del estandarte original que el padre Hidalgo utiliza como bandera insurgente. Se podría considerar como la primer bandera que tuvo México, aunque en ese momento no había un gobierno, aunque en ese momento no había todavía ni siquiera una ideología. Ya esto va a llegar un poco más adelante con Morelos, con Sentimientos de la Nación. Pero aún así esto es considerado para muchos historiadores como la primera bandera que tuvo México. Hemos llegado al final de este video.
Me gustaría que me platicaras aquí en los comentarios qué te ha parecido, o tal vez quieras agregar algo, o corregir algún dato. El formato de estas pláticas es muy informal, no traigo muchas veces nada planeado, es como una charla, como lo que yo le doy a mis estudiantes en clase. Y por este tema de la pandemia me vi en la necesidad, y luego ya esto generó muchas otras cosas más. Así que sí me gustaría mucho si te pudieras suscribir al canal para de esta manera yo poder seguir y motivarme para seguir haciendo cada vez más contenido, y sobre todo mejorar la calidad de estos videos, que al final de cuentas es para ustedes los estudiantes que muchas veces o no tuvieron un buen maestro de historia, o que simplemente quieren aprender más acerca de estos momentos épicos en la historia de México y el mundo. También no olvidemos cuál es la finalidad de la historia. Es el comprender, el entender de dónde venimos, quiénes somos como humanidad, tratar de crear un yo universal, el entender lo que sucede en la actualidad para que de esta manera podamos tomar mejores decisiones. Te agradezco mucho el ver este video y nos vemos en la próxima. Y feliz Día de la Independencia.